La llamaban la partera sin hijos y la despreciaban como si su valor dependiera de su vientre vacío. Linda Harper, envuelta en control y envidia, convirtió su dolor no resuelto en desprecio público. Pero cuando una tormenta cerró caminos y la vida pendía de un hilo, solo Grace Miller supo sostenerla con sus manos firmes y su alma intacta. Y solo escuchen cómo, en una noche de lluvia y decisiones imposibles, la justicia encontró su forma más inesperada. En un pueblo pequeño como Dry Creek, Texas, los secretos duran poco, pero los prejuicios toda una vida. Las calles polvorientas, los buzones oxidados y las puertas con mosquiteros hablaban poco, pero escuchaban mucho. Y lo que escuchaban, lo repetían. Allí, entre las cosechas secas y las campanas de la iglesia, el nombre de Grace Miller no se pronunciaba con gratitud, como debería para una mujer que había asistido más de 30 nacimientos sin perder una sola madre. Se decía con sorna, con una mueca disfrazada de sonrisa, con esa especie de crueldad cotidiana que se esconde en comentarios inocentes que en realidad cortan como navajas. ¿La partera? Ah, sí, la partera del pueblo, sin hijos. Imagínate, ¿qué puede saber ella del dolor real? Una mujer que nunca cargó a un bebé no puede entender. Lo decían así, como quien cuenta el clima, como quien saca brillo a la ignorancia creyendo que es oro. Lo murmuraban en la fila del supermercado, mientras contaban cuántos pañales comprar. Lo repetían bajito en las bancas traseras de la iglesia, entre salmos y suspiros. Lo lanzaban como anzuelo en las baby showers, donde Grace nunca era invitada, aunque había sostenido a media docena de esas madres cuando más lo necesitaban. Y al frente de ese coro disfrazado de comunidad estaba Linda Harper, la voz más dulce y más filosa del pueblo. Esposa del flamante Dr. Nathan Brooks, dueña de una agenda más llena que la sala de urgencias y presidenta de todo lo que se podía presidir en Dry Creek. Con su vestido siempre perfectamente planchado y esa mirada que pesaba más que un sermón, Linda tenía talento para convertir una frase en sentencia. ¿Cómo puede guiar a una madre alguien que nunca ha sido una?, decía mientras servía limonada en las reuniones del comité escolar. Es como pedirle a un ciego que enseñe a ver. Algunos asentían, otros callaban por costumbre. ¿Y Grace? Grace no respondía. Escuchaba, sentía el puñal y seguía caminando. Porque la suya era una historia que nadie se había detenido a preguntar. Porque detrás de esa sonrisa tranquila y esa voz firme que sabía cómo calmar un parto, había una mujer que ya había perdido más de lo que la mayoría podría soportar. A los 26 años, tras meses de ilusiones, lanes y nombres elegidos al azar, un embarazo ectópico la llevó de urgencia al hospital más cercano. Lo que debería haber sido el inicio de una familia se convirtió en una cirugía, una cicatriz larga en el vientre y la confirmación devastadora. No podría tener hijos propios. Lo que siguió fue silencio, uno profundo, uno que solo entienden quienes se despiden de un futuro que no llegó a nacer. Pero en ese silencio, Grace encontró otra vocación. No la de ser madre, pero sí la de acompañar a otras en su camino a la maternidad. No la de tener un hijo en brazos, sino la de sostener manos temblorosas, alentar respiraciones entrecortadas y cortar cordones con más amor que muchos padres biológicos. Grace estudió, se certificó y eligió volver a su tierra natal, donde aún vivía su tía y donde creía que podría ser útil. Dry Creek no tenía partera, tenía médicos, sí, pero también mujeres que no podían pagar un parto en clínica o que simplemente querían dar a luz en casa, como lo habían hecho sus madres y abuelas. Grace ofrecía eso, acompañamiento, seguridad, cuidado y dignidad. Pero en un pueblo donde el control es moneda y la imagen lo es todo, eso era una amenaza. Porque no se trataba solo de Grace, se trataba de lo que representaba. Su sola presencia recordaba que había otra forma de hacer las cosas, una forma que no pasaba por la clínica reluciente del Dr. Brooks ni por las decisiones de Linda en las reuniones de vecinos. Grace cobraba lo justo, no exigía seguros y su empatía superaba a la de muchos con diplomas colgados en la pared. Y eso molestaba profundamente a Linda.
no por maldad pura, sino porque en el fondo había en ella una herida sin cerrar. Lo que nadie sabía, porque nadie lo preguntaba, era que Linda también había perdido un embarazo, mucho antes de conocer a Nathan. Fue una experiencia que selló en su pecho como una piedra, y con los años convirtió en ambición, en control, en perfección. Su dolor no lo transformó en compasión, sino en necesidad de validación. Y Grace, con su serenidad, su popularidad silenciosa y su vínculo genuino con las mujeres del pueblo, le quitaba ese poder, le arrebataba sin querer el lugar de referente. Así que Linda hablaba, manipulaba y disfrazaba su inseguridad de preocupación cívica. Las demás repetían, porque es más fácil reírse de una cicatriz que mirarla de frente. Pero Grace no se defendía. Su forma de responder era seguir trabajando. Llegar a casas a las 3 de la mañana con las botas llenas de barro y las manos limpias de juicio. Acompañar partos complicados sin hacer alarde, recibir cartas de agradecimiento que nunca colgaba en la pared. Su fuerza no era evidente, pero estaba ahí, como la raíz de los árboles viejos, invisible, profunda y capaz de resistir cualquier tormenta. Y aunque el pueblo aún no lo sabía, la verdadera tormenta estaba por llegar, una que pondría a prueba todas sus creencias, una que les mostraría, con gritos, lágrimas y vida, quién era realmente Grace Miller. El calor de agosto se pegaba al cuerpo como un castigo. Las cigarras gritaban entre los árboles de mezquite y el polvo se levantaba con cada paso sobre la tierra seca. Pero dentro de aquella casa de madera, vieja, sin pintura y con más memorias que comodidades, la vida acababa de nacer. Grace Miller salió al porche con los hombros rectos, una pequeña bolsa de cuero colgando de su brazo y el cabello recogido en un moño que ya había perdido su forma después de 4 horas de trabajo. Detrás de ella, desde la sombra del umbral, una abuela secaba sus lágrimas con el borde del delantal, agradecida en silencio. Adentro, una madre joven sostenía a su hija recién nacida, envuelta en una manta vieja pero limpia. El aire olía a sopa de pollo recalentada, a sudor, a miedo vencido y a esperanza tibia. En ese rincón del mundo donde no llegaban ambulancias ni seguros médicos, Grace era la única respuesta. No la ideal quizás, pero sí la que estaba. La que sabía qué hacer cuando las contracciones se volvían dolor o cuando el cordón apretaba el cuello de un recién nacido como una serpiente silenciosa. Ella estaba ahí, sin laboratorio, sin lujos, con sus manos, su experiencia y una calma que infundía confianza. Pero esa calma se cortó en seco al bajar los escalones. Allí, en la vereda de tierra, como si la esperara con un guión ensayado, estaba Linda, de pie, perfectamente peinada, con un vestido floral que no conocía arrugas y una cartera colgando del brazo como si acabara de salir de una revista y no de una trampa. Su sonrisa era una línea recta y sus ojos, afilados, decían lo que sus palabras estaban a punto de pronunciar. «Hay protocolos, Grace», dijo sin saludar, alisando con elegancia mecánica las arrugas invisibles de su falda. «El hospital está a 40 millas, no a 4 siglos». Grace no se sorprendió. Linda tenía talento para aparecer justo cuando creía que tenía la ventaja moral. Respiró hondo, no para calmarse, sino para no regalar su fuerza. «Y hay tormentas que cierran puentes», respondió con voz baja pero firme. «Y hay mujeres que no tienen coche, ni dinero, ni opción». La tensión flotaba en el aire como el calor mismo. Linda frunció apenas los labios, como si el comentario le supiera agrio. «O hay parteras sin hijos que se creen salvadoras», espetó de golpe, dejando caer por fin el juicio que venía acumulando desde que la vio. «Y la gente merece algo más serio que tu terquedad romántica». Por un segundo, el silencio fue tan pesado que hasta las cigarras callaron. Las palabras, aunque suaves, habían sido afiladas como cuchillas recién sacadas del fuego. Y entonces, como una cortina que se abre justo antes del derrumbe, apareció el sheriff Tom Rivera. No llevaba uniforme, no lo necesitaba. Su sola presencia bastaba para devolver al pueblo algo de orden cuando las cosas se salían de control.
Un hombre callado, de rostro curtido por el sol y los años, que entendía muy bien lo que significaba la justicia y también lo que significaba la política silenciosa de apellidos con peso. «Todo en regla, Linda», dijo mientras masticaba lentamente sus palabras, como si cada una viniera envuelta en paciencia. «Si hay denuncias, las recibo en mi oficina, no en la calle, no frente a una casa donde acaba de nacer una niña sana». Linda bajó la mirada apenas un segundo, lo justo para fingir cortesía. Luego se giró sin despedirse y caminó hacia su auto, dejando tras de sí un rastro de perfume caro y resentimiento. Grace no se movió hasta que el motor desapareció por la curva. Luego apretó la correa de su bolsa contra el hombro y siguió caminando, sin prisa, con ese andar sereno de quien sabe que ya no necesita defenderse cuando sus actos hablan más que 1000 defensas. Pero el dolor no se iba tan fácil. Esa noche, mientras lavaba sus instrumentos a la luz de una lámpara de gas, el zumbido de los insectos se mezclaba con el eco de aquellas palabras: partera sin hijos. No era la primera vez que las oía, pero dolían igual, no porque fueran ciertas, sino porque eran injustas. Pensó una vez más en marcharse. ¿Para qué quedarse donde no la quieren? ¿Para qué insistir en sembrar si el suelo parece estéril de gratitud? Pero cada vez que esa pregunta intentaba echar raíces, aparecía el recuerdo de aquella niña nacida en una cabaña sin agua corriente, de la madre que le apretó la mano con miedo y le devolvió la mirada cuando todo terminó bien. Grace no acumulaba reconocimientos ni placas de bronce, acumulaba ojos, manos, lágrimas secas y nombres. Cada uno una historia que vale más que cualquier juicio. Porque la compasión en ella no era un adorno ni una pose, era una cuerda tensa, que a veces dolía, que a veces se quebraba, pero que nunca dejaba de sostener. No era blanda, era firme, era su ancla, su porqué. Y aunque Linda Harper pensara que ella no sabía lo que era amar como una madre, Grace lo sabía de otra forma. Lo sabía porque había elegido amar sin condiciones, sin contratos, sin sangre de por medio. Había elegido ser ese puente que otros cruzaban sin mirar. Y por más que le doliera, ella sabía que seguiría siendo eso, porque, a pesar de todo, sabía que hacía falta. La tormenta no avisó, no tocó la puerta, simplemente cayó sobre Dry Creek como una sentencia. El cielo, de un gris metálico, parecía doblarse sobre sí mismo. El aire olía a electricidad y el viento golpeaba los techos de zinc como si quisiera arrancarlos. En el rancho Cole, los árboles se inclinaban hacia el suelo y los alambres de púas vibraban como cuerdas tensadas por manos invisibles. Ethan Cole estaba afuera, revisando las compuertas de los corrales antes de que el agua lo cubriera todo. El barro ya llegaba hasta los tobillos y el silbido del viento no permitía pensar con claridad. Viudo desde hacía poco más de un año, vivía entre el trabajo y el silencio, acompañando a su hija Abby, de apenas 17, con el tipo de amor que no sabe ponerse en palabras, pero sí en actos. Su esposa, Mary, había muerto repentinamente de un aneurisma, y desde entonces el rancho era solo eso: campo, tareas y ausencias. El grito no vino del ganado. No fue el aullido del viento, ni el lamento de una res que se escapaba. Fue humano, agudo, femenino. Vino desde el interior de la casa. Ethan soltó la reja y corrió con los pies pesados de barro. Entró sin aliento y la vio. Abby, doblada sobre la cama, sudando, pálida como una sábana, con una mano en el vientre y otra cubriéndose la boca para no gritar más fuerte. «Papá», susurró, «algo está mal». El reloj marcaba las 7:48. Las luces parpadeaban. La línea del teléfono fijo iba y venía, como un pez que escapa del anzuelo en el último segundo. El celular no tenía señal. Ethan marcó a la clínica. 1, 2, 3, sin respuesta. El hospital más cercano estaba a 40 millas, y el camino ya no existía. El barro lo había borrado como si nunca hubiera estado. Ethan miró a su hija.
Miró la lluvia que caía como si el cielo se rompiera en pedazos, y luego miró el número que nunca pensó que marcaría. Grace, soy Ethan Cole, la necesito, ahora. No hubo preguntas, no hubo protocolo. Grace Miller colgó el teléfono y ya estaba de pie. La bolsa de cuero estaba lista, el tanque de la camioneta lleno desde la mañana. Había aprendido a estar preparada, no porque tuviera miedo, sino porque sabía que a veces la diferencia entre la vida y la muerte era solo cuestión de minutos y determinación. El viento golpeaba las chapas como tambores de guerra. La vieja camioneta resoplaba como un toro cansado, pero avanzaba. Cada curva era una amenaza, cada puente una duda. Pero Grace no miraba atrás, no pensaba en los nombres que la habían burlado, no pensaba en Linda, ni siquiera en sí misma. Solo pensaba en la respiración de una chica de 17 años que no podía darse el lujo de esperar otra llamada que no llegaría. Cuando llegó al rancho, no tocó, entró, como entra la esperanza cuando ya nadie la espera. «Estoy aquí», dijo al cruzar la puerta, empapada hasta los huesos, «y no te voy a dejar sola». Abby sollozaba, no por el dolor físico, sino por otro tipo de miedo, más profundo. Un miedo que hablaba de pérdida, de recuerdos, de una madre que no estaría ahí para verla convertirse en madre. «No quiero morir», dijo entre lágrimas. Grace se agachó hasta quedar a la altura de su rostro. Le tomó la mano, le limpió el sudor de la frente y respondió con la certeza que se gana, no con diplomas, sino con experiencia. «No vas a morir, vas a traer a alguien al mundo, y lo haremos juntas, paso a paso». Mientras preparaba su instrumental, desinfectaba sus manos y evaluaba las condiciones del parto, el sonido de la tormenta se hizo más fuerte, y con él llegó otra presencia inesperada, Linda Harper. Entró como lo hacen los rayos, sin pedir permiso y convencidos de que tienen razón. Mentía, nunca había sido cercana a Ethan, pero el deber cívico al que apelaba como excusa era su forma favorita de disfrazar el control. «Esto es una locura, Ethan», dijo, mientras sacudía el paraguas. «Deja que yo me encargue, llévala al hospital, aunque sea en tractor». Ethan se giró con el ceño fruncido. No era hombre de muchas palabras, pero conocía la diferencia entre ayuda y arrogancia. Y en ese momento sabía a quién estaba dispuesto a confiarle la vida de su hija. «El puente del arroyo está bajo 6 pies de agua, Linda», interrumpió Grace sin siquiera mirarla, mientras colocaba toallas limpias junto a la cama. Linda frunció el entrecejo. Quiso hablar, pero algo en el tono de Grace, o quizás en el silencio de Ethan, le robó la voz por un instante. Minutos después, se abrió otra puerta. Con pasos firmes y mojados, entró el sheriff Tom Rivera, empapado pero sereno, como si supiera que su función no era decidir, sino observar, intervenir si algo se salía de control. Se quedó junto a la pared. No hizo preguntas, solo miró, porque no era la primera vez que una tormenta forzaba decisiones imposibles en Dry Creek. Y allí, en ese cuarto donde el dolor, la historia y la lluvia se cruzaban, comenzó una batalla sin banderas, sin uniformes, solo con valentía. Una batalla donde la única arma sería la compasión, y la única victoria posible, la vida. Afuera, el cielo se abría como una herida. El trueno parecía nacer desde el suelo, y la lluvia no era lluvia, era un castigo líquido cayendo con furia. Las ventanas temblaban con cada ráfaga. Dentro de la casa, sin embargo, la verdadera tormenta no era la que golpeaba los cristales, sino la que crecía entre los gritos, las contracciones y los silencios rotos por el miedo. El cuarto se había convertido en campo de batalla. No había bisturís, ni uniformes, ni luces quirúrgicas. Solo una cama de madera, toallas dobladas, agua caliente en una olla humeante, y una joven doblada sobre su propio cuerpo, entre el dolor y la duda de si lograría salir viva. Abby sudaba a chorros, su cabello pegado a la cara, sus uñas aferradas a las sábanas. Cada contracción era un puño invisible golpeando desde dentro. El trabajo de parto avanzaba como un caballo desbocado,
Impredecible, potente, agotador. Pero el bebé no descendía bien. Grace lo notó de inmediato. No dijo nada al principio, solo palideció un segundo, y luego volvió a erguirse como si su columna se hubiera hecho de piedra. Se acercó, se lavó las manos con movimientos entrenados, y habló con una calma que no era frialdad, era experiencia transformada en ancla. Está en posición alta, no gira como debería, dijo para sí, apenas audible. Hay que intervenir antes de que se agote. Levantó la mirada, rápida, precisa. Su voz cambió. Ya no era compasión, era liderazgo. Ethan, dijo, sin titubear, sube las piernas de Abby, pon almohadas debajo. Necesito abrir la pelvis lo más posible. El padre obedeció sin preguntar, como si esa orden fuera lo único que tuviera sentido en medio del caos. Voy a usar McRoberts, murmuró Grace, más para sí que para otros. Abby, cuando yo te diga, vas a empujar fuerte, pero solo cuando lo diga. Ethan, presión aquí, justo encima del pubis, no te detengas hasta que te lo indique. Sheriff, necesito agua hirviendo, toallas limpias en la mesa. El cuarto ya no era un lugar, era un sistema en marcha. Cada uno tenía una función, cada uno sostenía un rincón de la vida. Linda, de pie junto a la puerta, abrió la boca para objetar, pero en ese instante un rayo iluminó la habitación entera, revelando por un segundo todos los rostros, todas las dudas y cayó. No por respeto, por impacto. Grace se posicionó, respiró una vez, apretó con firmeza el vientre de Abby. Ahora. El empuje fue brutal, desesperado. Las manos de Ethan temblaban, no de miedo, sino de amor puro y crudo, del tipo que empuja sin pensar en uno mismo. El cuerpo de Abby se tensó como un arco. Grace giró, maniobró, y el bebé finalmente salió, pero azul y quieto. El mundo se detuvo. Por un segundo eterno no hubo gritos, no hubo lluvia, solo un silencio tan profundo que hacía doler los oídos. Grace no gritó, no se permitió el pánico, actuó. Frotó con firmeza la espalda del recién nacido, aspiró suavemente su boca, colocó la pequeña bolsa de reanimación sobre su nariz y comenzó a insuflar aire rítmicamente, sin dejar de hablarle. Respira conmigo, pequeño. Vamos, aquí estás aquí, no te vayas. Cada palabra era una orden al universo, cada movimiento un acto de resistencia contra lo irreversible. Linda se cubrió la boca, Ethan cerró los ojos, Abby lloraba sin fuerzas, con la cara girada hacia la pared, como si ya no pudiera mirar. Y entonces un quejido, y luego un llanto, pequeño, quebrado, perfecto. El cuerpo entero pareció soltar el aire que no sabía que contenía. Las lágrimas de Abby salieron con fuerza, y con ellas una risa breve, nerviosa, de esas que nacen entre el trauma y la gloria. Ethan apoyó. En tu caso vamos a hacer el bully. Abby apoyó las dos manos sobre el borde de la cama, sus nudillos blancos, su rostro humedecido pero no por la tormenta. Pero Grace no terminó ahí. Aún no hemos terminado, anunció, sin soltar al bebé. Abby, necesito contracciones otra vez. Tu útero tiene que trabajar. Vamos a evitar el sangrado. Sabía lo que se venía, sabía lo que podía pasar si se confiaban, y como tantas veces antes, sostuvo la línea entre la vida y la pérdida. Con una mano masajeó con ritmo firme el vientre de Abby, con la otra abrió su bolsa, extrajo una pequeña ampolla, la inyectó con seguridad. Era el protocolo, uno que nunca había querido usar, pero que estaba entrenada para aplicar sin temblar. El sheriff Tom miraba en silencio, no como autoridad, no como fuerza del orden, sino como testigo de algo más grande, de una lucha silenciosa. Linda, junto a la puerta, no tenía a dónde mirar. Ya no podía fingir que sabía más, ya no podía esconder su incomodidad en palabras, solo parpadeaba atrapada entre la angustia, la impotencia y algo nuevo, la pregunta. ¿Por qué te importa tanto? Soltó por fin, pero ya no era acusación, era otra cosa, algo parecido a una súplica. Grace no levantó la mirada, seguía centrada en Abby. Respiró conmigo, pequeño,
Vamos, aquí estás. No hubo respuesta, solo el sonido del bebé respirando con fuerza sobre el pecho de su madre, solo el color que volvía a las mejillas de Abby, solo el suspiro tembloroso de un padre que recién ahora se permitía soltar la tensión. Abby acarició la cabeza de su hija, como si necesitara asegurarse de que era real. Se llamará Willow, susurró, como el árbol que mamá amaba. Ethan giró la cabeza hacia Grace, buscó sus ojos, y esta vez no los sostuvo como ranchero, sino como hombre. Un hombre que comprendía, sin necesidad de más palabras, que acababan de ser salvados. Gracias, dijo, y esa palabra, tan pequeña, cayó como una oración completa en medio de una tormenta que por fin empezaba a rendirse. El amanecer en Dry Creek no fue como cualquier otro, no por el sol, que salía igual de tímido sobre los campos abiertos, ni por el cielo, aún cubierto de nubes sueltas que se negaban a marcharse. Fue diferente porque algo invisible había cambiado entre las casas, los porches y los nombres. El pueblo olía a tierra mojada, a madera hinchada de lluvia y a algo nuevo, a conversación real. La noticia del parto en el rancho Cole y de quién lo había asistido corrió por las calles más rápido que los chismes, y eso, en Dry Creek, era decir mucho. Algunos hablaban de milagro, otros de suerte, pero casi todos sabían, en lo más profundo, que aquella noche había revelado más de lo que muchos estaban dispuestos a admitir. Reveló quién era realmente Grace Miller. Reveló también quiénes eran ellos. Ethan Cole no era hombre de discursos. Su voz conocía mejor el ruido del ganado que el murmullo de una multitud. Pero ese día, al presentarse en la plaza del pueblo con su hija Abby, débil pero sonriendo, y la pequeña Willow dormida contra su pecho, dijo exactamente lo que todos necesitaban oír. Se quitó el sombrero, carraspeó la garganta y habló sin adornos. Anoche, una mujer a la que muchos aquí ridiculizaron salvó la vida de mi hija y de mi nieta. No lo hizo para que la aplaudan, ni para demostrar que tenía razón. Lo hizo porque sabe lo que hace, y porque le importamos. Hizo una pausa, miró directamente a los rostros frente a él. No vuelvan a llamarla la partera sin hijos, como si eso fuera una falta. Ella tiene más hijos en este pueblo que cualquiera de nosotros. El silencio que siguió no fue incómodo, fue profundo, denso, como una manta que envuelve una verdad recién nacida. En la multitud, algunas cabezas bajaron, otras se giraron, buscándola. Grace, de pie a un lado, no dijo nada. Sus ojos estaban quietos, pero llenos, no de orgullo, sino de dignidad recuperada. Y entonces, alguien rompió la quietud. Fue Linda Harper. Vestida como siempre, impecable, pero algo en su postura era diferente. No era la misma mujer que había cruzado aquella puerta bajo la tormenta con la certeza de tener la razón. Sus manos temblaban apenas, pero su voz salió clara. Perdí un bebé hace muchos años, y me dolía ver a otras tener lo que yo no. También tenía miedo de que la clínica de Nathan no fuera suficiente. Intenté controlar todo para no volver a sentirme pequeña. Y en el camino hice daño, a ti, Grace, y a otras también. Algunos contuvieron el aliento. Nadie recordaba haber escuchado a Linda pedir perdón, mucho menos confesar una herida. Grace la miró, cansada sí, pero firme. Su rostro no mostraba ni triunfo ni rencor, solo la serenidad de quien ya no necesita vengarse para sentirse reparada. Y entonces alguien rompió la quietud. Fue Linda Harper. Vestida como siempre, impecable, pero algo en su postura era diferente. No era la misma mujer que había cruzado aquella puerta bajo la tormenta con la certeza de tener la razón. Sus manos temblaban apenas, pero su voz salió clara. Perdí un bebé hace muchos años, y me dolía ver a otras tener lo que yo no. También tenía miedo de que la clínica de Nathan no fuera suficiente. Intenté controlar todo para no volver a sentirme pequeña. Y en el camino hice daño,
a ti, Grace, y a otras también. Algunos contuvieron el aliento. Nadie recordaba haber escuchado a Linda pedir perdón, mucho menos confesar una herida. Grace la miró, cansada, sí, pero firme. Su rostro no mostraba ni triunfo ni rencor, solo la serenidad de quien ya no necesita vengarse para sentirse reparada. Y entonces alguien rompió la quietud. Fue Linda Hamper. Vestida como siempre, impecable, pero algo en su postura era diferente. No era la misma mujer que había cruzado aquella puerta bajo la tormenta con la certeza de tener la razón. Sus manos temblaban apenas, pero su voz salió clara. Perdí un bebé hace muchos años, y me volía ver a otras tener lo que yo no. También tenía miedo de que la clínica de Nathan no fuera suficiente. Intenté controlar todo para no volver a sentirme pequeña. Y en el camino hice daño, a ti, Grace, y a otras también. Algunos contuvieron el aliento. Nadie recordaba haber escuchado a Linda pedir perdón, mucho menos confesar una herida. Grace la miró, cansada sí, pero firme. Su rostro no mostraba ni triunfo ni rencor, solo la serenidad de quien ya no necesita vengarse para sentirse reparada. El dolor nos hace decir cosas que no diríamos con la boca llena de pan, respondió Grace suavemente. Hay lugar para clínicas y hay lugar para parteras. Hay lugar, incluso, para que aprendamos a trabajar juntas. El pueblo respiró, no como quien termina una oración, sino como quien empieza una nueva. Entonces, Ethan dio un paso adelante. Su voz, más segura esta vez, tenía la forma de un plan que venía gestando desde que Willow respiró por primera vez. Quiero financiar, en memoria de mi esposa Mary, una sala de partos comunitaria. En el viejo granero de piedra del rancho. Se llamará Willow House. Tendrá formación, protocolos, seguridad y manos como las de Grace, con puertas abiertas para todas las que lo necesiten. Sheriff, Dr. Brooks, ¿nos sentamos a diseñarlo juntos? Tom Rivera, siempre sobrio, asintió con una sonrisa contenida. Nathan Brooks, que hasta entonces había observado desde el margen, se acercó. Ya no como médico de ciudad, sino como hombre dispuesto a construir algo más grande que su nombre. Si Dry Creek aprende algo de esta tormenta, que sea esto. La medicina no son trincheras, son puentes. Cuenten conmigo. Los aplausos no fueron ruidosos, no eran de esos que buscan espectáculo. Fueron lentos, sentidos, sinceros, de esos que no rompen el silencio, lo acompañan. Linda no aplaudió, pero se acercó a Grace con pasos breves, cargando algo más pesado que el orgullo, el deseo de reparar. ¿Puedo venir a ayudar?, dijo casi en voz baja. No sé de partos, pero sé de listas, de coordinación, de que la gente llegue a tiempo. Grace la observó unos segundos. No necesitaba evaluar su intención. La había visto en su rostro. Eso también sostiene vidas, respondió, ven cuando quieras. Esa tarde, el viento dejó de arrancar hojas a los álamos. Ya no rugía, peinaba el pueblo con dedos suaves, como si pidiera perdón por la noche anterior. En el porche del rancho, Abby mecía a Willow en un sillón de madera. Reía por cosas pequeñas, el bostezo de su hija, el canto de un grillo, la taza caliente entre las manos. Ethan salió con 2 cafés, uno para él, otro para Grace, que contaba gasas y ordenaba su bolso como siempre, con la atención de quien entiende que lo pequeño también salva. Se sentó junto a ella, no dijo mucho, solo lo justo. Te llamé por necesidad, dijo, y te volveré a llamar por elección. Grace levantó la vista. No sonrió de inmediato, solo lo miró, sorprendida por lo sencillo y lo enorme de esa frase. No era promesa, no era cuento, era verdad. Una invitación a seguir sosteniendo, juntos, lo que se pudiera. Desde aquel día, el apodo cambió de cera. Ya no era la partera sin hijos. Era Grace Miller, la mujer que en la noche más difícil le enseñó al pueblo que la fuerza no siempre grita, que a veces llega desde el lugar más frágil,
y que ser madre no siempre depende del vientre, sino del corazón. Y cuando el viento volvía a sonar entre las cercas de Dry Creek, la gente ya no pensaba en la tormenta. Pensaban en una puerta con un nombre nuevo, Willow House. Allí, donde el desdén se volvió compasión, la compasión se volvió inspiración, la inspiración triunfo, y el triunfo, con el tiempo, admiración.